Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema de Él, por Él y para Él son todos los hombres. Tercera parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Abba Padre, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día, solo tú eres Dios. Amados, es Dios en nuestro Señor Jesucristo, la palabra, por la unción de su Espíritu, que hace presencia por la palabra en el creyente, el que nos da conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Para ser fortalecidos, pues tenemos que ser obedientes. Y cuando dice con poder en el hombre interior, es en nuestro espíritu, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Escrito está en la carta a los Efesios capítulo 2, del verso 20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pablo. Dice que edificados, o sea, quienes nosotros somos hechos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, o sea, sobre el conocimiento que Dios le transmitió a los apóstoles e inspiró a los profetas, porque fueron precisamente instruidos por Él. Acuérdate que la palabra es inspiración de Dios, siendo la principal piedra del ángulo. O sea, cuando Dios dice que la principal piedra del ángulo es ese poder que nos da a través de Jesucristo en resistencia y en fuerza, unidos, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que Jesucristo es la principal piedra del ángulo antes que los apóstoles y los profetas. Dice, en quien todo el edificio, o sea, toda la iglesia, bien coordinada, sin estorbarnos los unos a los otros, vamos creciendo espiritualmente, porque la palabra de Dios es espíritu, para ser un templo como santo en el Señor. O sea, la única manera de alcanzar esa santidad tiene que ser en el Señor, o sea, obrando en Él. ¿Quién es Él? Pues el Verbo, la palabra, en quien nosotros somos juntamente edificados, o sea, hechos en unidad para morada de Dios en el Espíritu. Mira, y si habla de unidad, pues acordémonos que Dios es uno y su palabra también una sola. Tiene que haber unidad, y ahí también se sabe en las iglesias cuáles son sectas, cuál es la iglesia verdadera. Escrito está en la segunda carta a los Corintios capítulo 6, versos 6, 7, 16 y 18. En poder de Dios, en el Espíritu Santo, en pureza, en ciencia, en bondad, en longanimidad, en amor sincero, en palabra de verdad, con armas de justicia a diestra y a siniestra,
porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vuelve y nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pablo. Y dice que nosotros somos edificados en poder de Dios, o sea, la gloria es de Dios en el Espíritu Santo, que es pues la palabra de Dios es Espíritu, y está en esa palabra está representado el Espíritu Santo. Y aquí vienen las virtudes, dice en pureza primeramente, o sea, en un obrar con rectitud, con armas en pureza, en ciencia. Ciencia quiere decir en buen entendimiento. Acuérdate que nosotros estábamos muertos espiritualmente. Ahora el poder de Dios en el Espíritu Santo nos da buen entendimiento, de allí que hemos podido corregirnos en nuestros errores y equivocaciones. En bondad, o sea, teniendo compasión de nuestro prójimo. En longanimidad, con paciencia. Longanimidad es el ánimo allí cuando estamos en la adversidad, por eso habla de paciencia. En amor sincero, sin doblez de corazón ni doblez de ánimo. En palabra de verdad, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Haciendo todo lo que nos dijo Dios anteriormente, pues esas son armas de justicia en Él, a diestra y a siniestra. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Dios, o sea, la palabra es viva, también nunca lo olvides. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos. ¿Cómo anda Dios entre nosotros? Pues cuando ponemos por práctica la palabra de Dios. Ahí está Dios andando en nuestros hechos. Y seré su Dios, que puede transformar cualquier situación en nuestras vidas, y ellos serán mi pueblo. Y seré para vosotros por Padre, mira, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, el dueño de nuestras vidas, todopoderoso. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible. De allí que Dios pueda transformar cualquier situación en nuestras vidas. Todo es cuestión de fe, todo es cuestión de paciencia, todo es cuestión de que tengamos confianza en Dios. Escrito está en la carta a los Hebreos capítulo 3, verso 4, 6, 12 y 14. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Dice Dios aquí en la palabra a los hebreos, dice, porque toda casa es hecha por alguno. En el mundo pues está la sabiduría, la inteligencia, la ciencia del hombre, y es precisamente el hombre el que ha hecho las casas, los edificios. Dice, pero el que hizo todas las cosas es Dios. O sea, Dios fue el que creó la materia prima para que existieran esas casas. Dios fue el que le dio espíritu en inteligencia, en sabiduría y en ciencia al hombre para que tuviera la facultad de hacer esas viviendas. O sea que prácticamente antes que cualquier cosa está la obra de Dios. Pero Cristo como hijo sobre su casa, mira. Entonces nosotros, aquí está diciendo que nosotros somos el templo de Cristo, la cual casa somos nosotros. Hay una condición, y Cristo va a estar siempre allí
siempre y cuando retengamos firmes, escucha bien, hasta el fin de nuestras vidas, la confianza, o sea, la fe y el gloriarnos en la esperanza, o sea, aguardando siempre las promesas de Dios. Acuérdate que Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Y Dios nos ha dicho que las promesas en Él son sí y amén. O sea, Él las va a cumplir. Nosotros somos los que no dejamos que Dios las cumpla. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, mira, por eso dice aquí, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. O sea, cuando hay duda, cuando hay incredulidad, hay duda y hay desobediencia. Escúchalo bien, por favor. ¿Y eso qué hace? Que procura apartarnos del Dios vivo. Porque somos hechos, dice, porque somos hechos participantes de Cristo. O sea, tenemos con Cristo en común su sentir, su parecer y la voluntad de Dios que está en Él, como también debe estar en cada uno de nosotros. Con tal que retengamos firmes, dice otra vez, hasta el fin, nuestra confianza del principio, o sea, la fe del principio. Si algo precisamente hace el diablo para hundir a los cristianos, es robar la fe. De allí que muchos cristianos dudan, otros tienen incredulidad, pero yo te digo, la palabra de Dios hay que creerla tal y cual, conforme está escrita y conforme Dios nos ha hablado. Algo que le parece imposible a los hermanos es que Dios sea omnipresente, esté en todo lugar del mundo, que sea omnisciente, que sepa la vida de cada persona en el mundo, siendo tantas, y que sea todopoderoso, que sea capaz de pagarle personalmente a cada uno de acuerdo a sus obras. Eso es verdad, hermanos, y eso no se puede dudar de ninguna manera. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, y la roca era Cristo. Mira, tan cierto como esto que nos dice aquí otra vez Dios en boca del apóstol Pablo, y allí que celebremos y conmemoremos la muerte de nuestro Señor por Jesucristo por nosotros a través de la cena. Dice aquí la palabra, que Dios en la palabra, que todos comimos el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Entonces, ¿en dónde está ese alimento y en dónde está esa bebida? Es la palabra de Dios. Acuérdate que Jesucristo es el verbo, es la palabra. Entonces, precisamente dice la palabra que nosotros vivimos de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Y qué sale de la boca del Señor? Pues la palabra, hermano. Entonces esa palabra representa a Cristo en nosotros y es por ella que nos estamos alimentando, estamos comiendo. Y dice que porque bebía de la roca espiritual, o sea, la palabra es la naturaleza espiritual de nuestro Señor Jesucristo. De allí que el Señor diga allí en Efesios que Él nos quiso participar de su naturaleza divina. Y la roca era Cristo, esa palabra que le trae solidez a nuestra vida para que no seamos derrumbados por los planes, las maquinaciones y las insidias de nuestros enemigos. Esa roca que nos da carácter en Cristo. Acuérdate que Cristo nunca fue vencido por Satanás. Al contrario, Él lo venció y lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario, para que nosotros en Cristo también lo venzamos y lo declaremos hollados bajo los pies de la iglesia. Así, hermanos, que la invitación en la gracia del Señor es que seamos imitadores de Cristo. ¿Cómo lo imitamos? Pues precisamente haciendo la palabra, teniendo el sentir, el parecer de Cristo, opinando conforme opinaba Él. Que el Señor los siga llenando de gracia. Amén.